Pero a esta hora, 12:50 de la tarde, nos vamos a trasladar en vivo y directo a la sede del Consejo Nacional Electoral. Ahí está Carlos Revete con los detalles. Carlos. Estamos en vivo y directo desde el Consejo Nacional Electoral, como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión. A esta hora la presidenta del máximo ente comicial, Tizay Lucena, va a dirigirse a la República Bolivariana de Venezuela. A cargo de la ciudadana Tizay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer un seguimiento de todas las actividades electorales que quedaron incluidas en el Acuerdo de Convivencia Democrática de Santo Domingo. Tal como todos ustedes bien saben, el 7 de febrero el Consejo Nacional Electoral, al convocar las elecciones del 22 de abril, se comprometió a hacerle fiel cumplimiento a todas esas actividades que fueron incluidas en el Acuerdo de Convivencia Democrática de Santo Domingo y que fuera posteriormente firmado por el presidente de la República y que forma parte hoy de una política de Estado por la paz y la democracia. Las instituciones de Estado, las organizaciones con fines políticos, las ciudadanas y los ciudadanos estamos obligados todos y todas a encontrar las rutas para que nuestro pueblo decida libre y soberanamente. Ese es el compromiso de este poder público del Estado, tal como lo dijimos al momento de convocar esta elección presidencial, al garantizar las condiciones efectivas para que las diferencias se diriman, como siempre, a través del voto. A continuación, estos son los aportes del Poder Electoral al cumplimiento del Acuerdo de Santo Domingo. Es importante resaltar que de los 11 puntos sobre la elección presidencial, 6 están relacionados con el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos es que el gobierno y la oposición acuerdan proponer al secretario general de las Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo. 2. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso de los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. En tercer lugar, se incluye en este acuerdo que a la fecha de la convocatoria a las elecciones, los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores. Se realizarán todas las auditorías técnicas con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015. En particular, las citadas auditorías afectarán a todos los componentes del sistema con protocolos establecidos y presencia de observación internacional. Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del Poder Electoral. Y el registro electoral deberá permanecer abierto para las actualizaciones tanto en el interior como para el exterior del país hasta el 8 de febrero, entre el 8 de febrero hasta el 15 de febrero. Estos son los puntos en relación al Consejo Nacional Electoral que quedaron en el cumplimiento, en el acuerdo para la convivencia democrática y que el Consejo Nacional Electoral en el día de hoy está dando cuenta de los aportes en el cumplimiento de esta institución con este acuerdo. Al día de hoy, 6 puntos que están en ese acuerdo están incluidos en el cronograma electoral como garantía de la elección presidencial.
Este cronograma no solamente ya fue, como ustedes bien lo saben, aprobado por el Consejo Nacional Electoral y anunciado el 7 de febrero, sino que además está publicado en la página del Consejo Nacional Electoral. Así que cualquiera puede constatar la inclusión de todos y cada uno de estos puntos que hemos mencionado. Tenemos también, como aporte del Consejo Nacional Electoral al cumplimiento del acuerdo, que el 7 de febrero convocamos la elección presidencial para el 22 de abril de 2018. Esa fue la primera actividad que tuvo el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de este documento importante de convivencia por la paz y la democracia en Venezuela. En el día de hoy, también cumpliendo con esto, que es en el punto donde dice que el gobierno y oposición acuerdan proponer al secretario general de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo. En el día de hoy, el Poder Electoral, por medio del embajador Samuel Moncada, entregó la invitación formal a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que se conforme, tal como lo dice el documento, el acuerdo de convivencia, para que se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral. Es importante que nosotros podamos también destacar que tal como lo establece el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 472, esta invitación a las Naciones Unidas está enmarcada por los principios de supremacía constitucional, el respeto a nuestra soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia, la imparcialidad, la transparencia y el respeto a las normas y autoridades electorales. Asimismo, también queremos decir que esta delegación de alto nivel de la Secretaría que estamos solicitando, de la Secretaría de Naciones Unidas, por supuesto, no serán los únicos acompañantes que tendremos ni la única delegación que tendremos en el país. Como siempre, tendremos nuestro plan de acompañamiento con expertos electorales, académicos, políticos y periodistas que siempre hemos invitado a lo largo de los años, pero además de eso también tendremos nuestra misión de acompañamiento técnico, en donde todos aquellos que participen tendrán la oportunidad, como siempre, de estar presentes en todas y en cada una de las auditorías que dan cuenta de la transparencia y la solidez del sistema electoral venezolano. También en el acuerdo de convivencia democrática se estableció que se deben realizar las auditorías técnicas con los estándares establecidos no inferiores a lo que se hizo en el 2012 y similar a lo que se hizo en el 2015. Bueno, como siempre, no solamente a lo que se ha hecho en el 2012 y en el 2005, sino para todos los procesos electorales, ya el Consejo Nacional Electoral tiene estandarizado una batería de auditorías que se hacen en presencia de los testigos de las organizaciones con fines políticos, en este caso también con los observadores nacionales, con los acompañantes internacionales y con aquellos técnicos que nos manden y que tengamos nosotros de las distintas misiones de acompañamiento que tendremos en el país. Son auditorías que siempre hemos hecho, que involucran, por supuesto, integralmente todo el sistema automatizado, de manera tal, como siempre lo hemos dicho, para garantizar resultados electorales transparentes y un sistema electoral integral. De estas auditorías tenemos en el 2018, que hemos incluido en el cronograma, 13 auditorías con los componentes del sistema a los que ya estamos acostumbrados: el registro electoral, la selección del servicio electoral, cuadernos de votación, máquinas de votación, en donde allí vamos a estar auditando el software, los archivos, los datos
y de los electores, la producción, el despacho de las máquinas de votación, la infraestructura electoral, el sistema de totalización en el software y al Centro Nacional de Totalización, los medios de transmisión y, por supuesto, verificación ciudadana en sus dos fases. Como siempre, hemos hecho estas auditorías. Estas son auditorías que se hacen a lo largo de toda la organización y administración electoral, que, como ustedes podrán ver, están garantizadas y pautadas en el cronograma electoral. Asimismo, estas mismas 13 auditorías estaban incluidas en el cronograma del 2015 con todos los detalles que siempre hemos hecho para dar las garantías del buen funcionamiento de nuestro sistema electoral. Asimismo, en el 2012 también estas 13 auditorías en donde están todos los componentes del sistema electoral venezolano y que ha sido tan característico en el monitoreo, en la revisión que nosotros hacemos para garantizar procesos electorales transparentes, limpios y resultados perfectos. Asimismo, también en el cronograma electoral establecimos, como siempre lo hemos hecho, de acuerdo con la convivencia, el documento de convivencia democrática, donde se dice que se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del Poder Electoral. Bueno, pues el sorteo de los miembros de mesa, de acuerdo con el cronograma electoral aprobado, se hará al servicio electoral el 15 de marzo, tal como lo establece la ley y tal como siempre lo hemos hecho. La ley nos establece, la ley del Poder Electoral, que hasta el 31, en el primer trimestre de cada año, se debe hacer el sorteo para el servicio electoral. Y el servicio electoral incluye entre sus actividades la participación en los organismos electorales subalternos, miembros de mesa, juntas regionales y las juntas municipales. Es decir, que también, de nuevo, en cumplimiento para las garantías de este proceso electoral presidencial del 22 de diciembre, incluido en cronograma con sus respectivas auditorías del software, como siempre lo hemos hecho, lo haremos el 15 de marzo. Asimismo, en este documento de convivencia democrática se estableció que el registro electoral deberá permanecer abierto para las actualizaciones tanto para el interior como para el exterior del país desde el 8 de febrero hasta el 15 de febrero. Nosotros, en cumplimiento también de los lapsos y de ir cerrando la brecha histórica que cada día la tenemos menor. Recordemos que hubo momentos en Venezuela donde el 20% de la población mayor de 18 años estaba excluida del registro electoral. Esto ha sido una política del Consejo Nacional Electoral sistemática a lo largo de los años, de manera de garantizar que todas aquellas personas mayores de 18 años puedan inscribirse en el registro electoral y, si así lo desean, participar en las siguientes elecciones. En este caso, el registro electoral está abierto, no como dice ahí, hasta el 15 de febrero, está abierto a nivel nacional en todos los puntos, los 530 puntos distribuidos en el territorio nacional, estará abierto hasta el día de hoy, y en el exterior hasta el 25 de febrero. Al día de hoy, como ya lo hemos dicho, de los 6 puntos del acuerdo están incluidos en el cronograma electoral como garantías de la elección presidencial. Es decir, adicionalmente a todas las garantías que generalmente hace y da el Consejo Nacional Electoral a las venezolanas y los venezolanos para que voten y escojan a través de su soberanía, el ejercicio del sufragio, escojan a los candidatos y candidatas de su preferencia y decidan los destinos del país. Además de eso, hemos hecho énfasis especial en lo que es el cumplimiento del aporte del Poder Electoral al cumplimiento del Acuerdo de Santo Domingo. Quiero recordarles asimismo algunas fechas importantes
del cronograma electoral que se está desarrollando en esta semana y la semana que viene. Entre las fechas más importantes destacadas, recordarle a las organizaciones con fines políticos que esta semana deben registrar a las personas que están autorizadas para la contratación de lo que es la publicidad para el momento de campaña. Asimismo, tenemos para la semana que viene la presentación la inscripción de los postulantes por internet, que quiero recordarlos que es del 24 al 26 de febrero. Se hacen ya la presentación e impugnación del registro electoral preliminar y se hace la auditoría del registro electoral el 26 de febrero. La presentación de las postulaciones es una elección nacional, es una elección presidencial, se hacen ante la Junta Nacional Electoral el día 26 de febrero. La admisión, rechazo de estas postulaciones las hace la Junta Nacional Electoral el 26 de febrero y asimismo vamos a seguir con el cronograma electoral. Estas serían las fechas más importantes en relación a las actividades de esta semana y la semana que viene. El Consejo Nacional Electoral ha seguido discutiendo y seguiremos discutiendo todas las garantías que sean necesarias, como siempre lo hemos hecho, para darle cumplimiento no solamente al acuerdo de Santo Domingo, sino a las garantías que siempre le damos a las electoras y los electores para cada proceso electoral. Con mucho gusto voy a responder las preguntas. Inicio el ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Revete, Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, presidente. Dos preguntas, ¿no? La primera, en relación a la postura que pueda asumir el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la actitud asumida por algunas organizaciones políticas en referencia a ese proceso de paz, diálogo que se ha venido trabajando en República Dominicana, y en vista de cómo se han venido cumpliendo esas garantías a través del cronograma electoral y la decisión, bueno, de no participar o llamar a la abstención o situaciones similares, ¿no?, a la que he comentado. Y la segunda pregunta, si el Consejo Nacional Electoral ya ha recibido información formal, quizás podría ser muy pronto, ¿no?, tomando en cuenta declaraciones emitidas por Diosdado Cabello, ¿no?, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en relación a que la Asamblea Nacional Constituyente podría solicitar que se realice también elección a la Asamblea Nacional, ¿no?, aprovechando el proceso de las presidenciales. Y si esto, obviamente, no, de acuerdo a la decisión que se tome, sabemos que es una propuesta hasta ahora, esto implicaría que pudiera llevarse a cabo algún tipo de reestructuración del cronograma electoral en curso de cara a las presidenciales, bueno, que es el primer punto ya hacia el 22 de abril. Gracias. Te respondo comenzando por esta última. Esta es una situación hipotética que estás planteando. Nosotros hasta el momento no hemos recibido ninguna información oficial. Estamos trabajando con el cronograma, con una elección convocada, de hecho, para el 22 de abril, como lo hicimos el 7 de febrero pasado. Esa es la actividad principal que tenemos y, como dije, estamos en cumplimiento no solamente de todos los puntos incluidos en el acuerdo, sino además en amplias garantías para darle tranquilidad y confianza a las venezolanas y los venezolanos en la participación de un proceso electoral que, como siempre, estamos garantizando la integridad del voto y estamos garantizando la transparencia y confiabilidad de un proceso electoral. En cuanto a la primera pregunta, mira, las organizaciones políticas tienen sus estrategias políticas. Como siempre, el Consejo Nacional Electoral, en esas actividades que tienen las organizaciones políticas, nosotros no participamos ni opinamos, nos reservamos la opinión. Nosotros estamos aquí para garantizar un proceso electoral y, como siempre, llamar a la participación en un momento, como siempre, que el pueblo venezolano tiene la oportunidad para dirimir sus diferencias en paz y para decidir los destinos del país
de manera democrática, civilizada, como estamos acostumbrados, a través del sufragio. Derlis Marchán, Globovisión. Buenas tardes, rectora. Varias inquietudes. Una de ellas tiene que ver con un pronunciamiento que en la declaración pasada realizó el rector Luis Emilio Rondón, que tenía que ver con el lapso establecido para la campaña electoral. Él hacía una especie de analogía con respecto a que ningún candidato podía visitar al menos un estado por día debido al poco tiempo que estaba establecido para la campaña. Quisiera saber si estaría pendiente reestructurar ese tiempo de campaña. Por otro lado, quisiera saber si ya tienen hasta ahora algún balance con respecto a las inscripciones de los electores en el extranjero. ¿Cómo se está desarrollando eso ahora, ya que dio a conocer que será hasta el 25? Y también quisiera un balance con respecto a si se ha generado algún tipo de solicitud de parte de los partidos políticos, ya que en virtud de la última declaración ofrecida por los rectores del Consejo Nacional Electoral indicaron que estarían abiertos a la posibilidad de recibir a los representantes de los partidos políticos. ¿Se ha producido alguna solicitud y cuáles serían estos partidos? Y una última pregunta tiene que ver con el acompañamiento internacional. Se hablaba de una representación de la ONU. ¿Está previsto tal vez ampliar aún más a otros sectores? Bueno, también comienzo por esta misma. Como dije hace un rato, la carta que le enviamos a través del embajador en las Naciones Unidas, Samuel Moncada, es una solicitud para que se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral. Esto es en cumplimiento al acuerdo de Santo Domingo. Sin embargo, te recuerdo que también mencioné que no es la única. Nosotros tenemos generalmente misiones de acompañamiento técnico a través del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericana y de otras organizaciones. Tenemos además grupos de organismos electorales, no solamente de América Latina, sino también del mundo entero, que también, como siempre, los estaremos invitando. Tenemos además nuestro plan de acompañamiento que incluye personalidades, expertos, académicos, políticos, como también siempre lo hemos hecho. Es decir, como siempre, a diferencia de otros países donde ni siquiera aceptan que las personas vayan de invitados, aquí en Venezuela tenemos un acompañamiento amplio de todos los continentes y de una gran cantidad de países, porque las elecciones en Venezuela suscita siempre una gran inquietud y curiosidad en el mundo entero, no solamente por ver cuáles son los resultados electorales, sino por conocer nuestro sistema electoral, dadas las características que tiene, entre las cuales es dar prontamente resultados electorales oficiales, no como en otros países donde recuerdas que dan unos resultados que son extraoficiales, que son proyecciones, y los resultados oficiales se dan un mes o se van una semana, 2 semanas más tarde. Aquí en Venezuela los damos el mismo día a las pocas horas. Estas características de nuestro sistema electoral siempre genera gran admiración y curiosidad. Entonces siempre tenemos una nutrida comitiva de acompañamiento y de acompañantes en cada proceso electoral. Las otras preguntas, las inscripciones en el extranjero cierra el 25, el balance lo daremos posterior, cuando estemos ya al cierre tanto del registro nacional. Acuérdate que las personas no solamente hacen su inscripción por primera vez, sino que también hacen solicitudes para cambio de centro de votación, actualizan su actualización de sus datos, en fin, es muy variada la cantidad. Entonces ese es un balance que corresponde dar cuando tengamos cerrado el registro electoral. Y en cuanto al balance de la solicitud de partido, mira, el Consejo Nacional Electoral se ha caracterizado a lo largo de todos estos años, como ustedes bien lo saben, tú tienes años cubriendo aquí esta fuente,
de que nosotros recibimos a todas las organizaciones con fines políticos, tan pronto como las solicitan. Siempre hemos estado atendiéndolos, pues siempre las organizaciones políticas siempre se acercan y los recibe cualquiera de las rectoras, el mismo rector Luis Emilio Rondón, y en algunas ocasiones los recibo yo. Depende de la solicitud de cada organización política. Y en cuanto al lapso de campaña, ese es el lapso de campaña que tenemos y lo tenemos establecido en el cronograma electoral tal como está publicado. Harle Monseguilemán, Televen. Hola, Presidenta, buenas tardes, ¿cómo está? Tengo dos preguntitas. La primera es una duda para que me aclare. ¿El corte de registro electoral para las elecciones del 22 de abril en Venezuela serán igual hasta el día de hoy? En el extranjero va a ser igual hasta el 25, que es el día que cierran el registro electoral. Sí. Y por otro lado, en el año 2017 se dijo desde el Consejo Nacional Electoral que 90 días no era suficiente para realizar unas elecciones referendo revocatorio. ¿Qué respuesta le da usted a las personas que dicen que en menos de 8 semanas se están planificando y se ejecutarán unas elecciones presidenciales? Gracias. Bien, muy bien. Fíjate, como bien lo dijiste, el corte del registro está allí. Ya lo hemos repetido varias veces, está en el cronograma electoral, tienes las fechas allí, las puedes revisar allí. Lo otro, sobre el referendo revocatorio, no fue 2017, fue 2016 cuando se hizo la solicitud. Y es interesante, es importante que te lo comento a ti, pero también a todas aquellas personas que tienen esta inquietud, que revisemos, que se revise muy bien los términos de un referendo revocatorio y cómo está en la Constitución y lo que significa un referendo revocatorio y una elección presidencial. Son dos eventos completamente diferentes. Recordemos que en aquel momento, no sé si tienes memoria de eso, entre las cosas que nosotros teníamos que tener muy en cuenta y tuvimos extremo cuidado y lo expusimos así prácticamente punto por punto, día por día, en el cumplimiento estricto de todos y cada uno de los lapsos establecidos en la ley y en el reglamento. ¿Por qué? Porque allí están involucrados los derechos políticos, tantos de aquellos que hicieron la solicitud de referendo revocatorio, como aquellos que votaron y no quisieron y no querían que se revocara el mandato. Pero además de eso, la persona a quien se le solicita el mandato, la revocatoria del mandato, también tiene derechos políticos que tienen que ser protegidos. Es decir, hay una serie de derechos políticos que no son concurrentes, que teníamos que, en cumplimiento del resguardo de todos y cada uno de esos derechos políticos, trabajar estrictamente con cada uno de los lapsos allí establecidos. No es lo mismo un referendo de revocatoria de mandato, como te digo, como una elección presidencial, y nosotros esta elección presidencial la estamos haciendo también en cumplimiento de la ley y los lapsos establecidos en la ley. Te invito a que agarres la ley de los procesos electorales y revises los lapsos establecidos en el cronograma electoral, que como siempre están allí en fiel cumplimiento, porque la ley no los permite hacer los lapsos, establecer los lapsos que nosotros consideremos necesarios para una elección presidencial o una elección de cargos de mandato popular. Gabriela González, La Razón. Buenas tardes, Presidenta. Para hacer, no serían ya preguntas, sino varias precisiones. Por ejemplo, con respecto al registro en el exterior, explicar un poco cuáles son los requisitos para que un venezolano que se encuentra afuera pueda inscribirse, bien sea por primera vez o pueda ejercer su derecho al voto, e incluso situaciones, por ejemplo, como la que ocurre en Miami, en el estado de la Florida, donde no había consulado. El presidente de la República había mandado abrir este consulado, pero eso lleva su tiempo. Quisiera saber si el Consejo Nacional Electoral está informado sobre cuál es la situación, por lo menos, de los venezolanos que se encontrarían en este sitio específicamente, y si usted no quiere adelantar números, decir cuánto es el tiempo en que pudiesen saber los venezolanos en el exterior que van a poder ejercer ese derecho al voto. También explicar un poco, usted habló de los centros de votación que fueron migrados para las elecciones regionales y municipales, entonces
especificar si todos esos centros van a ser retornados para la elección del 22 de abril, todos y cada uno de ellos a nivel nacional. Y la otra sería que, aun y cuando usted se refirió a que la propuesta hecha por el constituyente Diosdado Cabello era un escenario hipotético, ya hay una matriz de opinión formulada en el país, y es saber si el CNE estaría en la capacidad, en la disposición, y sería legal, adelantar unas elecciones legislativas que están pautadas para diciembre del 2019, quedando 8 semanas para el 22 de abril, si esa fecha no se ha movido. Mira, en el registro en el exterior, tu primera pregunta, el registro en el exterior pueden votar todas aquellas personas que están inscritas en el registro electoral, como siempre lo han hecho. Pareciera, yo a veces me sorprendo que pareciera que hay personas que se les olvida cómo se han hecho las cosas siempre. No es la primera vez que estamos con el voto en el exterior, y el voto en el exterior las personas van a poder votar como lo han hecho desde el año 2000, cuando por primera vez se instauró el voto en el exterior. No ha cambiado nada, es el derecho político que tienen de votar, y votarán como siempre han votado. Los que quieran ir a votar van y votan, no ha cambiado nada. Requisito indispensable es que esté inscrito en el registro electoral, tanto en Venezuela como en el exterior. Ahora, tu situación de estar en el exterior amerita, según lo que está en la ley orgánica de los procesos electorales, que debes cumplir requisitos, debes tener residencia legal, y esos son los requisitos que se están pidiendo en los consulados y en los sitios, en las misiones diplomáticas donde está el registro electoral, como siempre se ha hecho. Ahí no hay nada distinto. Las personas que están inscritas en el registro electoral y viven en el exterior, están legalmente allí, pueden ir a votar el 22 de abril como lo han hecho siempre, como lo han hecho en todas las oportunidades. Ahora, no entendí esta precisión cuando hablas del tiempo del derecho al voto. El tiempo del derecho al voto será, me supongo, en el exterior, el tiempo que dure la persona en marcar la candidata o el candidato de su preferencia. El tiempo, pues harán su cola o no, y votarán, pues es su tiempo. Lo determina la propia persona, cuánto dura en ejercer su derecho al sufragio. Aquí en Venezuela, que es automatizado, sí te puedo asegurar que el derecho al voto es en segundos, es muy rápido, como lo hemos visto en los últimos procesos electorales. En cuanto a los centros que fueron sacados, los llevamos a otros, no fueron migrados, los cerramos, porque quiero recordar esto muy rápidamente, porque cuando el Consejo Nacional Electoral, es importante que esto no se olvide, estuvimos haciendo la instalación, y en esos últimos 10 días del proceso electoral, estos centros electorales, desde estos centros electorales, o no abrieron, o impidieron de diferentes formas, o agredieron al Plan República e incluso a los funcionarios y las funcionarias del Poder Electoral, en resguardo de la seguridad, no solamente de los funcionarios, sino también de las electoras y los electores. Nosotros decidimos llevar esos centros de votación cercanos a esos centros de votación donde tuvieron esa conducta antidemocrática, que impidieron el ejercicio del sufragio, que impidieron de forma violenta que esos centros de votación se abrieran. Nosotros en el día de hoy expresamente no me pronuncié sobre ese, que es el único punto que nos queda todavía en discusión del acuerdo de convivencia democrática, y estaremos anunciándolo en los próximos días. En cuanto, mira, el Consejo Nacional Electoral no trabaja con matrices de opinión. Sonciré Luna da Costa, Unión Radio. Buenas tardes, Presidenta. ¿Cómo estás? Tres interrogantes. En esta contienda se presenta la particularidad nuevamente de un candidato presidencial que es aspirante a la primera magistratura, pero también desempeña el cargo de presidente, como lo es el jefe de Estado Nicolás Maduro. La regulación que va a tener el Consejo Nacional Electoral frente a esta situación, que nuevamente vuelve a presentarse para unos comicios, como los que están previstos para este 22.
de abril. Con respecto a la normativa de las campañas que, como siempre, ha regulado el Consejo Nacional Electoral, si en cumplimiento o debido a los puntos que fueron sugeridos en este acuerdo de garantías sobre el proceso que se registra aquí en el país, podría establecerse alguna modificación en cuanto al minutaje, los tiempos previstos en radio, en televisión. En otras oportunidades había sido 3 minutos para TV, 4 minutos para radio, en aras de garantizar imparcialidad en el desempeño de la contienda. Si esto podría incluirse dentro de las regulaciones y de las reuniones que ejerza el directorio. Y por último, hay partidos que podrían hacer llamados a la abstención. ¿Qué posición podría tomar el Consejo Nacional Electoral frente a esos llamados? Gracias. Mira, en relación a un candidato presidencial, es interesante señalar también que Venezuela no es el único país que tiene candidato presidencial, porque me dio la impresión que era como una cuestión particular, digamos. En todas partes del mundo hay elecciones presidenciales donde eventualmente el presidente de la República o la presidenta de la República se lanza como candidato o candidata presidencial. No es, como digo, no es la primera vez que ocurre aquí en Venezuela y estaremos haciendo el seguimiento de la campaña tal como lo hemos hecho para otros procesos electorales. Esta no es una elección particular, no es una elección nueva, no es una elección que nunca hemos hecho, que nunca hemos visto, que los venezolanos y las venezolanas nunca hubiésemos ido a un proceso electoral presidencial. Ya lo hemos hecho en los últimos 20 años unas cuantas veces, y es un proceso electoral presidencial con todas las características que han tenido los procesos electorales presidenciales y todos los procesos electorales que se dan en Venezuela, con las garantías y con el cumplimiento de las normas y los reglamentos que siempre hemos hecho. La normativa de la campaña siempre la sacamos en adición a lo que está en la ley orgánica de los procesos electorales. Siempre sacamos una normativa para el momento de la campaña, específicamente para la campaña electoral, del proceso electoral que se trate, y eso también lo haremos. Y supongo que en ese momento también discutiremos si son 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, lo que sea. No lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que si son 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, eso no es la garantía de imparcialidad, no está asociado a eso. Lo que significa es que los candidatos y las candidatas van a tener más tiempo o menos tiempo o igual tiempo al que siempre han tenido. Eso es lo que significa, si pones más minutos o menos minutos. Y en cuanto a los partidos, bueno, siempre los decimos. Aquí en Venezuela nosotros hacemos llamados a la participación y ahí lo puedes buscar también en las normativas. Hay actividades que están expresamente prohibidas en la ley orgánica de los procesos electorales. Para finalizar, Luis Alejandro Laya, Venepres. Buenas tardes, Presidenta. Tengo varias preguntas. La primera, usted ha indicado que se extiende la inscripción, el registro electoral en el extranjero hasta el 25 de febrero. El día 25 de febrero estaba prevista la publicación del registro electoral y 26 y 27 los reclamos. ¿Se va a extender estas fechas del cronograma por el tema de la publicación y la extensión en el extranjero? Mi primera pregunta. Luego, técnicamente, el Consejo Nacional Electoral, más allá de que no se trabaja sobre suposiciones, técnicamente se está en la capacidad en 61 días, porque el día de hoy faltan 61 días para la elección del 22 de abril, de convocar o de sumar a esta elección la propuesta del constituyente Diosdado Cabello en caso de que esto se concretara. La tercera, en estas auditorías, en las 13 auditorías que ustedes han previsto, que usted nos comentaba,
¿estaría prevista la participación de los acompañantes internacionales, o por lo menos de esta comisión de la Organización de Naciones Unidas, a la que ustedes le han hecho la invitación el día de hoy? ¿Esto estaría previsto dentro de esta invitación? Y el sorteo de los miembros de mesa, ¿se va a ejecutar sorteo como tal, o se piensa quizás trabajar con en parte los mismos miembros del año anterior, o si va a ser un sorteo como tal, ya que en elecciones anteriores se han utilizado los mismos, más allá de que usted nos explicaba que en los primeros 3 meses se hace el sorteo? Muchas gracias. Mira, el sorteo de los miembros de mesa, que es el servicio electoral obligatorio, se hace de acuerdo con la ley los 3 meses del año y están en cumplimiento obligatorio por Constitución y por ley durante todo ese año. Por eso nosotros el año pasado pudimos ver que los mismos miembros de mesa estuvieron cumpliendo el servicio electoral, que es obligatorio. Este año estamos haciendo el sorteo, tal como lo pudiste ver en pantalla, el 15 de marzo, un sorteo que es un sorteo donde vienen las organizaciones políticas, están con los testigos, se hace la auditoría del software que se va a utilizar en el sorteo, y luego que se sortean los organismos electorales subalternos, se tiene que hacer la notificación normal, lo que siempre hemos hecho y lo que implica un sorteo de organismos electorales subalternos, del servicio electoral. Sorteo de miembros, no solamente miembros de mesa, sino que se sortean miembros de mesa y aquellas personas que estarían en servicio electoral, bien sea para conformar una junta municipal, una junta regional o cualquier otra actividad que el Consejo Nacional Electoral le asigne. Eso está en la ley. En cuanto al registro, no hay necesidad de extender los lapsos a los reclamos. Hemos estado recibiendo reclamos desde ahora. Este es un corte, pues hasta esta fecha se reciben los reclamos tal como lo establece el cronograma. Ahí están los lapsos y los vamos a estar atendiendo y resolviendo en su momento. No hace falta hacer cambios en el cronograma, ahí estamos muy bien. En cuanto a las auditorías, lo dije en su momento cuando hice la exposición, en todas nuestras auditorías están los técnicos del Consejo Nacional Electoral, auditores externos, lo recuerdo porque también, de nuevo, son actividades que hemos hecho repetidas veces durante todos los procesos electorales a lo largo de por lo menos los últimos 15 años. Están los técnicos, para recordar, los técnicos del Consejo Nacional Electoral, los auditores externos, los técnicos de las organizaciones con fines políticos. En los últimos años hemos incorporado a observadores nacionales. Tenemos también acompañantes de las misiones técnicas que tenemos en los últimos 6, 7 procesos electorales, como es la Comisión de Expertos Electorales de América Latina, y además de eso tenemos de otras misiones. Cuando los hemos traído, también los invitamos para que participen y puedan acompañarnos en todos estos procesos técnicos que hacemos para garantizar la transparencia de los procesos electorales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral agradece. Escuchamos palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tisay Lucena, que el día de hoy ha brindado una rueda de prensa para dar a conocer un balance de lo que ha sido la participación del Poder Electoral en el proceso de diálogo y paz que se realizó en República Dominicana, firmado por el Gobierno Nacional, donde se puede conocer que 11 puntos relacionados al tema de las elecciones presidenciales, 6 están vinculados directamente al Poder Electoral, destacando uno de los más importantes, el que tiene que ver con la entrega de una carta a las Naciones Unidas para que funja como participante y veedor en los comicios del 22 de abril. Con esta información retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.